Hola, buenas tardes, jóvenes. Hola, buenas tardes. Hola, chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, muy bien, excelente. Bienvenidos a, a estudios, perdón, a Geografía e Historia de España. Y pues hoy pues vamos a cerrar el capítulo de los reyes católicos y vamos a englobar un montón de cositas para que no queden por ahí. El término, pues, o el tema principal de hoy de esta tarde se llama la organización social, la uniformidad religiosa. Con esto es lo que vamos a trabajar durante estos 45 minutos. Muy bien, iniciemos. Hay una agenda, unos saluditos. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Esperemos que pasemos un rato agradable donde tratemos la manera de evacuar todas las dudas que podamos tener sobre este tema y lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces la idea es que todo quede súper bien. Vamos a ver, luego hay un contenido socioemocional que vamos a trabajar también. Muy, muy interesante el contenido de esta semana. Veremos un video corto relacionado con ese contenido socioemocional. Luego nos vamos al objetivo, desarrollamos la clase, preguntas, respuestas, aclaración de dudas y todo lo que ustedes estimen conveniente. Y por último, pues, el cierre y nos vamos a un feliz fin de semana. Bien merecido, han trabajado mucho, por lo tanto, ahí está, a la vuelta de la esquina. Nuestro contenido socioemocional sigue siendo la empatía. Vamos a ver, una participación de unas dos chicos o dos chicas o mixto, no sé, en forma voluntaria, para que me digan qué es la empatía o qué se comprende por empatía. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Empatía. Yo, profe. Adelante, señorita Alfaro. La empatía es ponerse en el lugar del otro, o sea, comprender a la otra persona de las diferentes situaciones que pasan. Muy bien, excelente, muy bien. Así es. ¿Alguien más? ¿Quién más me ayuda? Empatía. El dibujito, la imagen, no les dice nada. Vamos. ¿Quién más? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, pues sobre la imagen, vemos que pues las dos personas puede ser que piensan muy diferentes y pues en el caso de la empatía no es que siempre vayamos a tener las mismas ideas o a tratar de pensar igual que la otra persona, sino a entender cómo se siente con respecto a sus ideas. Como se puede decir que yo pienso que algo es negro y la otra persona puede estar completamente segura de que eso es blanco. Y no es que nadie esté equivocado, sino que tenemos nosotros ya ideas muy diferentes y cada quien cree lo que quiere creer. Y lo que más se tiene que aplicar para mí en la empatía sería el respeto por las opiniones de los demás. Muy bien, excelente. Excelentísimo. Nada pude haberlo dicho mejor yo. Esa es una verdad muy profunda la que usted menciona. Independientemente de la forma que nosotros pensamos o de lo que otras personas piensan, la empatía debe estar ahí. Saber entender, comprender a la otra persona. Justo de eso se trata la cosa, ¿eh? Saber comprender a las demás personas por los diferentes momentos que están pasando. Eh, a veces nosotros nos hemos dado cuenta pues que de repente pues conocemos a una persona y la vemos ahí toda chico palada y bueno, ¿y qué le pasará? ¿Qué le pasará?
Y pues ahí está la comprensión, la empatía, saber eh, llegar a esa persona a través de nuestra capacidad para comprender o interpretar las cosas. Y como bien dice usted, nadie está en la obligación de pensar igual que otra persona, ¿eh? Cada quien tiene sus propios criterios. El verdadero o la verdadera hazaña de todo esto es comprender esa diferencia que hay y saberlo canalizar por donde nosotros mejor podamos. Excelente participación, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos un pequeño video sobre lo que es la empatía. Escuchémoslo por favor, es muy cortito y luego pues me dan su opinión al respecto. ¿Sabes lo que es la empatía? Esa palabra te suena seguramente. Nos dicen que es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, incluso en sus zapatos. Realmente se trata de comprender las emociones, los sentimientos, los pensamientos que nos expresa otra persona. Parece muy sencillo, pero en realidad no lo es. Vamos a ver cuáles son las claves para poder desarrollar una buena empatía. En primer lugar, se trata de no juzgar a la otra persona, de no llevarnos su historia a nuestras propias vivencias y a nuestras experiencias vitales. Se trata de ser capaz de entender lo que el otro está sintiendo, lo que pasa por su cabeza, lo que está en su piel. Sin juzgarle, como decimos, sin pretender darle soluciones. Muchas veces nos incomoda que otra persona nos esté contando algo y no darle una solución. No decirle eso de tú lo que tienes que hacer es... La otra persona simplemente busca sentirse comprendida y sentirse escuchada. Nuestras soluciones no le valen. Nuestros consejos no le sirven. Se trata de escuchar, de comprender. Desde este punto de vista, tenemos que hacerlo con la mente abierta, dejando a un lado nuestros prejuicios, nuestros estereotipos y sobre todo eso, nuestras soluciones. Si la otra persona tiene interés por conocer nuestra opinión, nos lo preguntará. Y si nosotros no podemos resistir esa tentación de decirle lo que pensamos, por lo menos vamos a preguntarle primero, oye, ¿quieres saber mi opinión? Y dejando claro que es eso, mi opinión, la forma como yo lo veo, no la forma como el otro lo tiene que ver. La empatía es una capacidad indispensable para comunicarnos bien con los demás. Recuerda que este tema y otros que quieras sugerir los podemos tratar aquí en este espacio de videoblog. Haz llegar tus sugerencias a la dirección de correo o... ¿Sabes lo que es la... Ok, chicos y chicas, no sé, ¿se merece algún comentario lo que acabamos de escuchar? Y si es así, pues alguien que esté dispuesto a, a colaborarnos con ese aporte. ¿Quién quiere comentar lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? La señora nos acaba de decir un montón de cosas que nos viene, como se dice en buen salvadoreño, al pelo, a nuestra cultura. Ay, 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 en El Salvador, todos somos médicos, todos somos psicólogos. ¿Eh? ¿Por qué razón? Si alguien se nos acerca, pues por ahí estamos. Fíjate que me duele la cabeza. No, tomate, mira esta pastilla que esta es buena. ¿Eh? Y si nos empieza a contar un problema, no, al ratito, no, mira, mejor hace esto y lo otro. Y al final, pues venimos comentando un montón de cosas. ¿Eh? Por eso pregunto nuevamente, ¿alguien me quiere comentar ese video? ¿Qué nos dejaría? ¿Qué aprendemos de él? ¿Voy por nombre? Vamos a ver. De las personas que están por acá más escondiditas, voy a ver.
bueno, un caballero mejor, vamos a ver, había elegido una señorita, pero mejor un caballero, vamos a ver, vamos a ver, quiero ver, un caballero, vamos a ver, un caballero, Daniel Enrique Flores. Daniel, ¿estás por ahí? Hola, Daniel. ¿No me escuchan, chicos? ¿No se escucha el audio? Hola, hola. Sí se escucha. Sí, se escucha. Lo que pasa es que me han dejado hablando aquí. Quizás dejaron encendida la máquina y se fueron a saber para dónde. Daniel Flores, ¿estás por ahí, hijo? Bueno, una señorita entonces. Ya me va a escribir por ahí. No, es que no estoy listo. Por ejemplo, por comiendo. Vamos a ver, una señorita. Señorita Julie Araceli Batres. Primer año B o C. No, B, bro. Aquí estoy. Ok, Julie, escuchemos. ¿Qué dices tú de ese video? O sea, sí, todo lo que dice está bien. O sea, creo que el tema de la empatía ya a todos nos ha quedado muy claro que es siempre dar lo mejor de nosotros con los demás, estar siempre para ellos, ser un, como usted dijo, un psicólogo, entenderlos y entender sus ideales también, porque como hay muchos diferentes puntos de vista, es importante aceptarlos, aunque no estemos de acuerdo, aceptarlos, comprenderlos, ser empáticos con los demás. Y ya. Bien. Excelente, Yuri. Hace sí, muy bien. Además, un chico, vamos a ver, escuchamos a alguien. Aquí me está levantando, no una, las dos manos. Gracias, René Eduardo Soriano, por levantar las dos manos y casi la cabecita también veo que está saliendo por ahí. Adelante, René. Hola, René. René. ¿Te has escondido? Bueno, la participación tiene puntos. Diego Mejía, ¿estás por ahí? Diego. Profe, Hola. yo puedo decir algo. Claro que sí, como el mayor de todos los gustos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que yo pienso es que algo que no habíamos tocado en toda esta semana acerca de la empatía y que sí es muy importante es lo que ella mencionó, que significa no juzgar a las personas, porque quizá la única forma que pensamos de juzgar es decirlo directamente o insultar o algo así, pero lo que ella dijo me llamó mucho la atención, que es que muchas veces una persona nos está pidiendo o necesita comprensión, no corrección. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, alguien nos cuenta algo, automáticamente lo relacionamos a que, yo no haría esta cosa o yo no lo hago así. Por eso lo tomamos como que está mal y empezamos a dar soluciones o decirle lo que tiene que hacer en base a lo que nosotros hacemos. Y pues ahí, a pesar de que hemos escuchado, no estamos siendo empáticos porque siempre estamos, o sea, viendo el yo, lo que yo haría es eso y por eso está mal. Así que por eso es importante, como dijo ella, escuchar, y cuando uno está escuchando tratar de entender por qué esa persona se siente así, porque aparte de que todos vivimos cosas diferentes, lo vivimos en un contexto muy diferente, así que eso. Muchas gracias, señorita Mónica. Es así lo que usted dice, y es muy fundamental eso. No podemos bajo ningún motivo criticar, cuestionar a otra persona, sino que simple y sencillamente hay una libertad de pensamiento, de expresión, y no podemos juzgar a nadie. Simple y sencillamente tenemos que escuchar a alguien si lo queremos ayudar. Y como bien decía la señora, si la persona nos pide la opinión, ese es otro piso. O si nosotros queremos darla, primero tenemos que pedir la autorización de ella si nos quiere escuchar. Si no, le vamos a
dar carrera más rápido a esa persona. Ok, muchísimas gracias por su participación. Los caballeros están en deuda conmigo, ¿eh? Ya veremos aquí. Aquí vamos a prolijar. Muy bien, chicos, pasemos directamente ya a nuestra clase de hoy, que es la organización social. Vamos a ver sobre todo lo que es la uniformidad religiosa durante lo que es la época del reinado de nuestros amigos los reyes católicos. Entonces, empecemos viendo por las características que tenía la sociedad durante ese reinado. Y vamos a decir pues que esa sociedad mantenía intactas las características de la sociedad de la Baja Edad Media. Entonces, por lo tanto, esta sociedad se mantenía netamente o puramente rural, con al mando o el predominio social de la nobleza. Y prácticamente pues dominada por lo que son las creencias religiosas. Y en ese sentido es que vamos a encontrar que en la base de la sociedad, los que no tenían ningún tipo de privilegio, estaban los campesinos, los que les tocaba el trabajo pesado, lo más duro, ¿eh? Y ellos, a pesar de todo ese gran esfuerzo, son los únicos que tenían que pagar impuestos, impuestos hacia el rey, hacia la corona. Y luego, pues, el siguiente estamento están los privilegiados, tanto el clero como la nobleza. Y cuando digo el clero está dividido, recuerden, en dos grupos, ¿eh? El alto clero, donde están las autoridades, los obispos, el papa, todos ellos, y abajo el bajo clero, las monjas, los monjes y todos ellos, ¿eh? Entonces, y sobre eso todavía están aquellos que lo único que hacían era rezar, que son ellos, y de arriba los que sabían, los que iban más que todo a la guerra, la nobleza, ellos no hacían nada, y ambos no pagaban ningún tipo de impuestos. Pero sobre todo a la cabeza de toda esta pirámide social estaba el rey. Ahí venía. Eso es la pirámide que prácticamente estaba durante lo que es la época del reinado de los reyes católicos. Veamos entonces en sí las características de esta sociedad y actividades económicas que existían en la época. No sé, pero antes de continuar, no sé si hay una duda aquí al respecto o alguna pregunta o algún aporte que ustedes quieran hacer. Una pregunta. Hola, dime. ¿Quién era más poderoso, el rey o la reina? Ok. En el caso específico de nuestros amigos los reyes católicos, lo que ellos hacían era prácticamente en el aspecto militar, en el aspecto de unir otros reinos a la corona de ellos, el encargado era el rey, era Fernando. Él era el encargado de organizar las misiones militares, pero siempre a la par Isabel, la que siempre andaba en esos asuntos. Recuerden que Isabel no tenía un carácter débil. Isabel venía de ganar una guerra civil contra su sobrina, la señora Juana, Juana de Castilla. Entonces, más poderosos quizás ninguno de los dos, sino que era equitativo. Por ejemplo, Fernando asumía el rol de rey consorte de Castilla. No era el rey directamente de la corona de Castilla, pero por ser el esposo de Isabel, pues mantenía también cierta influencia en lo que es el reino. Lo mismo pasaba con el de Aragón. Isabel no era la reina de Aragón, sino que eran reinos separados. Pero con relación a la fuerza de ambos, a pesar que estaban divididos con sus instituciones políticas, con sus símbolos, con sus himnos y con todo, pero seguían siendo una sola monarquía, donde ninguno de los dos era más que el otro.
Ok, no sé, ¿alguna otra preguntita? Ok, veamos lo siguiente. Una pregunta. Hola, Es que dime, usted dime. dijo la baja edad media. Ujú. ¿Cómo así? Vale, ok. Recuerda que durante la época de la Edad Media eh, hubieron ciertas características. ¿Se acuerdan cuando inicia la Edad Media? ¿Qué siglo? Siglo V. Siglo V. Por ahí inicia. Y termina en el siglo que hay una 15. transición ya, 15. siglo XV, cabal. Todo ese Yo periodo. dije primero. ¿Ah? ¿Hola? Termina con el descubrimiento de América. Exacto. Correcto. Ok, la Edad Media finaliza con, no digamos de golpe, sino que por ahí va de una forma, llamémoslo, transitoria. Ahora, ¿por qué baja Edad Media? Es cuando ya va en decaída, cuando ya va en declive, cuando ya va saliendo. También pues recuerden que la Edad Media se caracterizó o se le denominó la edad del oscurantismo, porque aquí no sucedió absolutamente nada importante, no hubieron descubrimientos, al contrario, fueron asolados por enormes pestes, por enormes depresiones, por enormes guerras, en fin, una situación caótica. Cuando ya la Edad Media empieza a decaer, a eso se le llama la Baja Edad Media, cuando ya empiezan a hacer la transición hacia la otra etapa. Ahora bien, esta etapa fue característica o fue regida, llamémoslo así, por este tipo de organización social, una organización piramidal, en donde estaban no privilegiados, privilegiados hasta arriba y en la cúpula el rey. Ahora, esto era una pirámide estamental, donde estos se le llamaban estamentos, donde su característica principal es que eran inamovibles. Por ejemplo, el campesino no podía pasar por nada del mundo hacia la nobleza. Por lo tanto, no podía desempeñar actividades de clero, ni mucho menos actividades de caballeresca, de convertirse en caballero. Salvo, tampoco podía la nobleza ni el clero bajar hacia esta etapa, hacia este estamento. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo prohibían sus estamentos. Ahora, ¿cuándo sí podía subir uno del pueblo acá? Por favores especiales prestados al rey. Ahí sí, el rey hacía una ceremonia y luego lo convertía en caballero, que significaba formar parte de la nobleza. Ahí pues se acuerdan ustedes de una novelita que leímos, creo que allá, ni se acuerda ya cuando estaban muy chiquititos, en séptimo grado, de un señor llamado Fernando el Temerario. Entonces ahí viene el término ese. ¿De acuerdo? Hola, ¿de acuerdo? Sí, pero Sí, Vale, ok. Sociedad y actividades económicas. Características fundamentales. Fíjense bien, la característica básica de la sociedad de la época era el reconocimiento de la desigualdad de las personas. ¿Cuál era la desigualdad? Pues esta, los estamentos. Abajo el que no tiene nada, luego más arriba los que tienen el subtítulo de nobleza, aunque no tuvieran dinero, eso es otra cosa, porque ser noble no significaba ser rico. En la nobleza inclusive había muchos dedicados a pedir. Recuerde que estos recibían cierta cantidad de dinero de parte del rey. Entonces,
la característica de esta ¿cómo se llama? Sociedad, es que había un reconocimiento de la desigualdad legal, o sea, no estaba ni fuera de lo normal, sino que todo el mundo era reconocido que esos estamentos existían. Por lo tanto, esa desigualdad existía ahí. Y pues ahí venía que las leyes y las tradiciones pues, proclamaban a la nobleza y al clero como dos estamentos privilegiados frente a los plebeyos o al pueblo llano, que era el que tenía que trabajar y era el que tenía que pagar los impuestos a la corona. Ahora bien, la actividad pues económica prácticamente se basaba o tenía su sustento en la agricultura, especialmente en los cereales, en los viñedos, y pues esta actividad pues estaba vinculada casi el 90% de la población de esa época a la agricultura. Luego pues la otra característica fundamental es que tanto la nobleza y la iglesia eran los dueños de cerca de las 3/4 partes de las tierras de cultivo. Estaban exentos de pago de impuestos, desempeñaban también en forma exclusiva los cargos más importantes de la administración del reino. Y a cambio de eso, pues recibían menores penas por las comisiones de delito y que en su momento pues tenían el derecho a vestirse de forma diferente y ostentosa o elegante, a diferencia de lo que era la primera base, que es el pueblo. También pues esa nobleza y el mismo clero pues formaban parte de un famoso grupo de ganaderos castellanos de la corona de Castilla, que estaban organizados en una tipo cooperativa, la cual pues recibía el nombre de Consejo de la Mesa. En ese Consejo de la Mesa estaba la importancia económica basada, aparte de la agricultura, en la lana de la corona de Castilla, que era exportada pues en su momento hacia Flandes e Inglaterra a través de los puertos de Cantabria. Ahora, este Consejo de la Mesa era prácticamente el que tenía el control completo sobre las actividades ganaderas. Y cuando digo el sector ganadero, me estoy refiriendo a las ovejas, que eran las máximas productoras y de mejor calidad de la lana de esos momentos. Luego, así, con esto termino y luego ustedes me lo comentan también, o me preguntan, que los plebeyos, o sea, el pueblo de ese momento, que prácticamente eran la mayor parte de la población, pues estaban ahí por alrededor quizás de unos 5 millones de habitantes, eran los jornaleros y los campesinos sin propiedades, aunque tenían el derecho del uso de la tierra, pero ellos no tenían nada. ¿Quiénes eran los dueños de todo eso? Pues la nobleza y la iglesia. Ellos eran los que alquilaban esos territorios a la clase baja para que los trabajaran y a cambio pues o eran alquilados o recibían enormes pagos por ese alquiler. Ahora bien, así rapidito, también pues esos plebeyos estaban sometidos a todo tipo de derechos señoriales. Los señoríos, recuerdas que son aquellas personas que tienen grandes cantidades de tierra y que
se las dan a un grupo de campesinos para que las trabaje a cambio de pago en especies, o sea, pago en productos que ellos cosechaban. En años de malas cosechas, pues se desencadenaban las famosas crisis de subsistencia, lo que mencionaba al inicio, que eran característicos durante esta época. Aquí, pues, a causa de esas crisis, pues, se disparaban los precios de los productos y llegaban a la carestía de alimentos. Claro, por supuesto, luego eso era un efecto dominó de cadena que provocaba, pues, la subalimentación de la población y elevaba enormemente la mortalidad, sobre todo infantil. En esta época moría, pero mucha gente no llegaba ni a los 5 años los niños, morían muchos de ellos al primer año de vida debido a este tipo de mala alimentación. Aunque, aquí viene la otra forma, la población no creció mucho, aunque cada familia tenía un promedio de 7 hijos, pero eso pues, prácticamente, ¿cómo se llama? No vino a aumentar absolutamente nada en lo que es la población. Y luego, pues al final, pues vamos a tener lo que se conoce como sentencia arbitral de Guadalupe, la cual fue dictada ya por 1486 por el rey Fernando, en donde prácticamente en esa ley no solo se abolió los llamados malos usos o maltratos a la población de vasallos o colonos de esos territorios, sino que también el derecho de permanecer, ¿cómo le podríamos llamar? De ser ignorado, llamémoslo así, sino que también pues estableció el censo de la población. Y pues ahí pues empezaron a fijar lo que son los pagos y lo que es el derecho a que el campesino disfrutara ya de esa tierra. No sé si hay alguna duda acá sobre lo que era la sociedad y las actividades económicas durante la época de los Reyes Católicos. Algo que ustedes quieran comentar. ¿Hola? Ok, así rapidito. Fíjense chicos, frente a esta gran mayoría de la población rural campesina, pues obviamente la población urbana era escasa. Y como consecuencia de ello, las actividades artesanales, comerciales, resultaban muy limitadas por parte de los bienes no agrarios, o sea, de los bienes que, ¿cómo se llama?, no eran producidos en el campo. Y de ahí, pues, empezaron a tomar un poquito de fuerza lo que son las actividades textiles. Se producían, pues, por lo general en el seno de la familia. Cada familia pues empezaba a fabricar sus partes textiles. Esto como consecuencia del reducido número de las poblaciones urbanas. Y luego pues de eso pues viene lo que es la imposición de la religión. Pero antes de pasar a eso, me gustaría pues que usted comente algo sobre lo que es la sociedad y las actividades económicas de la época, que eran base económica puramente rural y muy escaso en la zona urbana. ¿Algún comentario? Pregunto. Bueno, entonces pregunto algo yo. Vamos a ver con la señorita. No, la señorita no, ya la dejo tranquila porque ella es muy participativa. Vamos a ver, los chicos están en deuda.
Vamos a ver, ¿quién me encuentro acá primero? El primerito que me encuentre. Gabriel Méndez. Gabriel, ¿estás por ahí? Gabriel. Ángel Romero. Bueno, voy a empezar a tomar nota y a mandar ya cositas a sus tutores y a sus papás, porque al parecer solo han dejado la camarita encendida por ahí y se han ido por otro lado. Vamos a ver, si el próximo no me contesta, vamos a ver. Mateo Serrano, vamos a ver, Mateo. ¿Estás por acá, Mateo? Hola, profe. Eso es, Mateo. Mire, gracias, Mateo, has salvado a todo ¿cómo se llama? A tu género. Mateo, vamos a ver. ¿Por qué cree usted que la base económica de esa época era netamente rural y no urbana? Porque la mayor cantidad de la población eran campesinos y ellos trabajaban esa parte. ¿Y con las tierras? ¿Qué pasaba? ¿Eran? ¿De quiénes eran? De la nobleza. De la nobleza y de la iglesia. Habían acaparado todo. Ok. Y bueno, a raíz de eso, pues la mayoría de la población, que era la que tenía que meterle el lomo a todo, se los habían ofrecido o se las daban en trabajo, para lo cual pues tenían que pagar enormes impuestos. Ok, Mateo, muy bien. Vamos a ver, así rapidito la última parte de los últimos 10 minutos. Chicos, la imposición de la uniformidad religiosa. Ojo acá con esto. Esa sociedad de la época de los reyes católicos presentaba prácticamente una gran diversidad de religiones, incluso en el cristianismo. Habían judíos, habían musulmanes, quienes pues prácticamente convivían en el mismo espacio con mucha dificultad. Los reyes en ese momento encontraron la forma de imponer la fe católica a través de un mecanismo que integrara y unificara a la totalidad de los habitantes de sus reinos. Por eso, la denominación, chicos, la denominación de reyes católicos hace alusión principalmente al esfuerzo y al empeño que los reyes hicieron en difundir el catolicismo en todos sus reinos, persiguiendo de forma sistemática a quienes pertenecían a otras creencias. Y de ahí viene el mote de reyes católicos, por el esfuerzo que ellos hicieron para implementar esa religión, no solo en la península ibérica, sino que también fuera de ella en los otros reinos que ellos dominaban. Ok, ahora bien, para poder llevar a cabo esa misión o esa actividad de implementación del catolicismo, los reyes católicos hicieron uso o echaron mano de una herramienta que no la inventaron ellos, fue en Francia, pero la retomaron para solidificar esa creencia, el cual es el famoso Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa pues no tenía absolutamente nada, y el cual pues fue creado por la autoridad papal en ese momento, en el siglo XIII, para, pues, o con la intención de castigar
la herejía, o sea, todo aquel que practicara actividades fuera de lo normal, como lo que era la hechicería o la práctica de fenómenos paranormales. Ahora bien, la superstición y la brujería eran perseguidos en ese momento por este tribunal. Esa Inquisición, pues recuerden ustedes, pues, inclusive con los famosos novelas del Capitán a la Triste, pues tiene mucha tela que cortar. Y pues en Castilla en ese momento se encontraba en un enorme retroceso en comparación a Europa. Y la corona de Aragón, pues donde prácticamente sí se había implementado llamémoslo, esa institucionalización, pues estaba haciendo tremendos estragos. Los reyes católicos, por su parte, pues la reforzaron y la convirtieron en un instrumento de control ideológico y de unificación religiosa, al cual, pues, al encargarle la persecución de los sospechosos de herejía y muy especialmente de los judíos musulmanes convertidos en ese momento al catolicismo, los conversos eran perseguidos y sometidos a la diversidad de torturas de esa época. Ahora, ya con esto voy terminando ahí. Una de las primeras, pues, decisiones reales que fueron tomadas en cuenta en ese momento fue la expulsión de los judíos, a quienes por lo general pues se obligaron a salir de la península sin nada, únicamente con lo que andaban encima. A raíz de todo eso, pues los reyes católicos, aquí voy a retomar algo que dijimos la vez pasada, planearon lo que es la conquista de Granada como una guerra contra los infieles. Así lo vendieron ellos. Fíjense ustedes, conquistar Granada para los reyes católicos significó como una cruzada santa para la intención o con la intención de hacerse de esos territorios que en ese momento estaban bajo el dominio musulmán. Y por ello, pues aunque inicialmente se garantizó a los musulmanes que se les iba a respetar ¿cómo se llama? Su libre albedrío, su práctica religiosa y todo, no fue así. Recuerden que la mayoría de ellos pues aceptaron convertirse al catolicismo y fueron denominados mudéjares. Entonces todos los musulmanes convertidos en ese momento al catolicismo. Pero, aquí viene el pero. El mantenimiento de esas costumbres propias, leyes y religiones de allá por 1499 hicieron que el cardenal Cisneros, el obispo de la reina Isabel, los obligara a bautizarse para convertirlos a todos, sin excepción, al catolicismo. Y ya pues posteriormente en 1502 pues se forzó a todos a que prácticamente eligieran pues la religión católica. De lo contrario, pues tenían que irse, tenían que exiliarse. Y un poquito más adelante, ya en 1518, se empezó a prohibir el uso de la lengua y de los hábitos culturales. Y todo aquel que por A o B motivos no los cumpliesen, eran sometidos a las diferentes torturas de la famosa Santa Inquisición, que eran unas torturas completamente terribles, unas torturas, llamémoslo, inimaginables. No sé si alguien comenta algo de esto, tal vez aquí sí se me anima y alguien comenta sobre la Inquisición. Profe. Hola. Pero en el caso, digamos, de que pongámosle una persona, ¿cómo sería? O sea, practicar hechicería o algo así, y la Santa Inquisición, pues sí, vale, hace torturas y eso, pero digamos que
sea, pongámoslo, un conocido del rey, el rey podría mandar a que ya no le hagan nada. No, bueno, fíjate lo que pasa acá. La Inquisición pues fue implementada por el Papa y se empezó a implementar en Francia. Pero cuando en la península ibérica los reyes empezaron a ver que había una diversidad de credos religiosos, entonces ellos, para terminar de unificar su reino, Castilla, Aragón, Navarra, Granada, lo que hicieron fue unificar la religión, la empezaron a implementar, la empezaron a imponer. Pero como ellos querían estar seguros que esa religión se iba a practicar tal como debía de ser y que nadie iba a, ¿cómo te dijera?, a no practicarla. Entonces, para poder llevar ese control, retomaron la Inquisición implementada por el Papa, pero retomada por los reyes católicos, y todo aquel que era acusado por cualquier persona de practicar otra religión que no fuera la católica, era capturado y sometido a ese tipo de torturas muy, pero muy crueles. Bastaba con solo que alguien dijera, no, fulano de tal no es católico, practica otra religión, que en esa época la de moda era la de los musulmanes. Entonces, eran capturados y sometidos a esas pruebas, que por lo general todos terminaban muriendo. Ok. Ya. No sé, algo más. ¿Alguien sabe de alguna de esas torturas? Yo, profe. Dime. Pues de las que me acuerdo, una era que como los empalaban, o se les metían una vara por atrás. Sí, correcto. El Bien feo empalamiento. eso. Esos empalamientos eran bárbaros. Y Otra, ¿sí? otra que me acuerdo es que los metían en una como cámara de acero y luego le prendían fuego. También existían esos, ¿eh? Los torturaban en un montón, los metían en esas cámaras, había unas que le llamaban el potro, creo, los metían al fuego y ahí pues prácticamente eran torturados hasta morir. El que no, pues prácticamente era ¿cómo se llama? Hechos así, que hasta que no aguantaba y terminaba confesando que él había sido el culpable, aunque no lo fuera. Vamos a ver, quería abrir aquí la imagen grande para presentar. Profe, también la tortura en la que a uno le amarraban las extremidades para intentar desmembrarlo. Exacto, sí, eso era otra de las situaciones grandes que se daban, ¿eh? Le amarraban las 4 extremidades a 4 animales diferentes, 4 caballos, y los empezaban a estirar, ¿eh? Hasta que cada miembro del cuerpo salía disparado para direcciones contrarias. Eso era terrible. Profe, ¿Hola? mire, y digamos que, como dice usted, que terminaban confesando, si decían que sí iba, que ellos practicaban otra cosa, ¿qué les hacían? No, sí, imagínate tú, capturaban a alguien acusado de ser musulmán, de practicar brujería. Lo llegaban a traer, lo empezaban a torturar, le amarraban, por ejemplo, a las extremidades y poco a poco lo iban estirando. Entonces, la persona cuando ya estaba en una situación bien agónica, que no aguantaba el dolor, al final la mayoría terminaba diciendo sí, soy culpable. Y si es que no moría en las torturas. Y luego, pues, al final, si se declaraba culpable, lo que venían a hacer, o lo metían a la cárcel, pero al final ahí terminaba muerto de todas las ¿cómo se llama?, maltrato que ella había recibido. Era terrible, sumamente cruel esa situación que se daba.
Ok, no sé si hay alguna otra preguntita o nos quedamos hasta acá. Hola, profe, no sé si puedo hacer un comentario Claro pequeño. que sí, adelante. Bueno, no, yo quería agregar un poco a la respuesta que usted dio al compañero, ¿verdad? Respecto a que es la pregunta, de verdad, de que si un conocido del rey era acusado de brujería, si se podía salvar. Ah, Yo quería ahí agregar un poco, ajá, porque es muy curioso, realmente, la Inquisición española tiene un origen muy diferente al del resto de las Inquisiciones, sí, porque, digamos, la Inquisición, correcto, general, la europea, fue instaurada ya por Lucio III en 1184, si no mal recuerdo, y fue para combatir herejías, como usted dijo. Sin embargo, la Inquisición, y bueno, toda la Inquisición católica en Europa era, estaba regida desde Roma, por lo que hoy conoceríamos como la Congregación para la Doctrina de la Fe. sí. Antes era el Tribunal del Santo Oficio. Sin embargo, en España, y es la razón por la cual la Inquisición española fue la más carnicera de todas las católicas, fue porque los reyes eran la máxima autoridad. El Papa fue Alejandro VI, si no mal recuerdo, les dio a los reyes católicos la potestad. Ellos eran los que controlaban. La Inquisición española funcionó como un aparato del Estado más, no como, digamos, un aparato pontificio. Entonces, por esa razón, digamos, si usted mismo recuerda allá en la obra de El Capitán a la Triste, ¿verdad? Sí. Que Íñigo es procesado, barajean la posibilidad de decirle al rey que detenga eso, pero el conde duque le dice que no había que molestar al rey con eso. Entonces, quizá es por eso que la Inquisición española, correcto, como usted bien mencionó, fue utilizada para perseguir musulmanes, judíos, disidentes políticos incluso, bajo la premisa, correcto, de que no eran miembros de la fe católica y que por eso es que eran procesados. Sin embargo, respondía a cuestiones eminentemente políticas, ¿verdad? Como controladas por la realeza que, claro, como usted bien dijo, delegaba, por ejemplo, ahí al cardenal Cisneros, que fue muy cercano a la reina Isabel, ¿verdad? Así es. Otros personajes de la historia que, correcto, eran los reyes, al fin y al cabo, los que manejaban la Inquisición como un aparato correcto de represión ideológica. Sí, exacto, así fue Arturo. La Inquisición fue utilizada por los reyes católicos para unificar sus estados y luego pues la implementación ¿cómo se llama? Para seguir el control de lo que es la unificación a través de la religión. Eso fue algo similar a lo que ocurrió en nuestro país acá en la época durante la guerra civil, que utilizaron diferentes ¿cómo se llama? Instituciones paramilitares, como una que se llamaba orden. Este orden en nuestro país desempeñaba casi la misma función de la Santa Inquisición, ya que acá ellos se encargaban de capturar, de torturar a todas aquellas personas que no eran afines a los regímenes de turno de ese momento, o a la ideología ¿cómo se llama?, del gobierno de turno. Entonces, igual pasaba con la Santa Inquisición. Fue una institución politizada al servicio de la institución monárquica. Y que, sí, como tú bien lo dices, no dependía del Papa, aunque en su momento fue creada por él, pero cuando la retomaron los reyes católicos, le reformaron su objetivo. Ok, perfecto, excelente. Muy bien, 2 de la tarde, chicos. Muy bien, ¿les parece que nos quedamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, feliz tarde a todos y gracias, Arturo, por tu Gracias. Bueno, Adiós, profe. muchas gracias, adiós. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Adiós, profe. Igual, profe. Adiós, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes.